Hola a todos los estudiantes de grado séptimo, entonces continuamos con nuestro proceso introductorio al tema de lenguaje literario y no literario, pero siguiendo el hilo conductor del video anterior que tenía que ver con lenguaje, lengua y habla. Vamos a hablar sobre las variaciones lingüísticas y estas están relacionadas, como ustedes pueden observar, con la lengua. Entonces vamos a verlo a través de otro mapa conceptual relacionado o realizado con la plataforma Mindomo. Entonces las variaciones lingüísticas hacen referencia a variantes de la lengua. Recordemos que cuando vemos lengua, lenguaje y habla, hablamos que la lengua está relacionado con nuestro idioma, con los idiomas, con las estructuras y con todas esas normativas que se establecen para poder interactuar. Y estas variantes de la lengua entonces poseen unos rasgos léxicos, fonéticos y morfosintácticos particulares. ¿Qué quiere decir eso? El léxico tiene que ver con las palabras y el uso de las palabras, la fonética en cómo se suenan pues las palabras como tal, cómo se pronuncian y demás, y lo morfosintáctico tiene que ver con las estructuras gramaticales y con las normativas, pero que estas a su vez están condicionadas por dinámicas socioculturales, es decir, que mucho de ese uso tiene que ver con el habla y implica por lo tanto un fenómeno dinámico de cambio continuo que a través del tiempo el lenguaje o nuestra lengua castellana ha ido modificando mucho de lo que es el uso de las palabras. Algunas se han dejado de usar, otras se incluyen, son nuevas, y que la Real Academia de la Lengua Española ha ido incluyendo. Ustedes saben que, digamos, esa es como la institución, y si no lo saben acá lo están conociendo, es la institución oficial que nos dice qué palabras nos aceptan, qué palabras no se aceptan, cómo se escriben. Básicamente son hasta los responsables de la creación del diccionario de la lengua española. Y esas variantes de la lengua se clasifican en 4 elementos. Tenemos entonces las diacrónicas, las diatópicas, las diafásicas y las diastráticas. Entonces vamos a conocer la primera, que son las diacrónicas. ¿Qué son las variantes diacrónicas? Entonces, como ustedes pueden observar en pantalla, hace referencia a los cambios de la lengua a través del tiempo, algo que les venía mencionando. ¿Por qué es importante hacer ese seguimiento? Porque hay conceptos que dejan de usarse, desaparecen y aparecen unos nuevos. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo se hablaba de la bótica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es bótica? Se los dejo de tarea. Los que me hagan la tarea, yo les voy a crear un espacio a averiguar qué es eso, entonces van a tener puntos extras. Y aparecen otros, por ejemplo el internet, de ese sí no les voy a dar puntos extras porque ustedes ya deben estar muy familiarizados con ese concepto desde el área de tecnología, pero pues ese es uno de los tantos elementos pues que podemos comparar. Y por ejemplo, entonces en este caso los cambios se han dado, digamos, se han establecido como cambios según las épocas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el español medieval que el clásico, que el moderno o que el contemporáneo. Esa es entonces la variante diacrónica. Vamos a hablar sobre las variantes diatópicas, que tienen que ver con cómo se utiliza entonces la lengua a partir de la ubicación geográfica del hablante, es decir, de la persona que transmite el mensaje, y que a su vez tiene que ver con el lugar donde aprenden a hablar la lengua y o donde también residen. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hacer referencia a los automóviles, ¿sí? En Chile, por ejemplo, le dicen auto, usualmente en Colombia le decimos carro y en México le dicen coche a lo que es el mismo objeto que conocemos como automóvil o coche, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que algunas palabras pueden cambiar tanto por el lugar como residen y hasta la misma forma en que se pronuncian. Y vamos con las diafásicas. Las diafásicas tienen su dependencia a cómo los sujetos y la situación en la que están y el canal que emplean, es decir, por medio de qué están hablando, hacen pues todo su proceso de interacción. Y ahí hablamos de lo que es esa relación formal o informal. Entonces, yo mencionaba en el video anterior que, por ejemplo, no es lo mismo hablar con el jefe y empleado y decir buenos días, hasta luego,
Y en la parte informal, por ejemplo, decir hola, chao, hoy, como en algunos casos se establece. O el hola sin H, por ejemplo, cuando se usa de manera informal por el canal escrito del WhatsApp, ¿cierto? Que a veces se comen ciertos elementos ortográficos que, digamos, está mal visto en otros sistemas o canales, por ejemplo, ya más formales, pero que dependiendo de la persona que recibe el mensaje del canal, por ejemplo, el WhatsApp, se han establecido o se han aceptado, digamos, que se cometan ciertos errores ortográficos por el mismo canal, por cómo se han desarrollado las relaciones de manera informal. Y tenemos entonces las diastráticas, que tiene que ver con las diferencias socioculturales entre los hablantes. ¿Qué son esas diferencias socioculturales? Entonces, por ejemplo, la edad sugiere que hay un mayor léxico, un mayor vocabulario a medida que nosotros aumentamos de edad, que cuando son más pequeños tiene que ser un vocabulario mucho más básico. También la formación o profesión hace que haya un mayor manejo de diferentes palabras frente a las personas que apenas están en ese proceso. El grupo social también tiene que ver con la forma en que se expresa. También pues eso hace referencia a cómo nosotros utilizamos ciertas palabras para poder expresarnos y que está bien visto, digamos, en nuestro grupo social, barrio o nuestra familia, que en la forma en que se ha criado en otros barrios, en otras familias, no se hace la misma caracterización. También tiene que ver con el género, con el nivel académico, entre otros elementos. Y se distinguen 3 niveles de uso que tienen que ver con lo vulgar, lo coloquial y lo culto. ¿Qué es lo vulgar? Usualmente lo vulgar es lo que nosotros decimos que nos indica que hay un bajo nivel cultural y tiene que ver con la forma en que se atropella literalmente el lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aiga, el uso de barbarismos, de la jerga, por ejemplo, hablar parce, ¿sí? Entonces, que se vuelve algo muy cotidiano, pero que consideramos que no es un lenguaje adecuado porque suele, digamos, atropellar un poco el lenguaje, digamos, que es universal, en cierta forma, dentro de nuestro sistema idiomático. Viene lo coloquial, que ya tiene que ver con esas palabras que representan la tradición o la cultura de un lugar o país. Y hay unos ejemplos aquí, por ejemplo, en Cali se dice mira, ve, y en la costa dice ajá, ¿y tú qué? Pero pues es una forma de salud que tiene que ver mucho con esas características de la región. Y el uso ya del lenguaje culto es más o se destaca más en contextos mucho más formales y ya empieza a utilizar un lenguaje que es mucho más avanzado, que denota de que hay una formación. Entonces, un ejemplo en filosofía, el filósofo puede decir, bueno, vamos a deconstruir un tema y eso requiere que esa persona tenga el conocimiento de qué es la palabra deconstruir. Ahí está otro elemento para ganar puntos adicionales. Averigüemos qué es deconstruir. Ya saben que les voy a dejar el espacio para que ustedes puedan comentar y ganar esos puntos extras para lengua castellana. Y hasta aquí llegó entonces este video que tiene que ver con las variantes lingüísticas.